De regreso a Imagen Pública Televisión. Como cada semana recomiendo aspectos de calidad y por supuesto tengo que recomendar a Martín Polanco Atelier, 27 de febrero, casi esquina Leopoldo Navarro, antes de subir el elevado, antes de la Leopoldo Navarro, ahí usted viene desde la Máximo Gómez hacia la Leopoldo Navarro, a la derecha, ante el elevado, ahí va a encontrar a Martín Polanco Atelier. Miren qué chaqueta más hermosa. Se ve perfectamente con esta corbata combinada y este pañuelito que Martín también suele enviarme para combinar mi outfit. Estoy con un invitado especial, un invitado que solo Imagen Pública Televisión se dé el lujo de vez en cuando tenerlo, y es mi amigo, mi gran amigo, además una persona que con él podemos hablar cualquier tema porque es una persona que se ha preocupado de meterle al tutú, como dicen en el campo, meterle a su cerebro contenido del bueno. Julián Padilla. Mariano. Bienvenido, hermano. Mis afectos también son recíprocos. Gracias, para mí un honor. Gracias igualmente. Julián, en estas semanas que han pasado, hemos estado muy de cerca porque el Dios Todopoderoso, que siempre tiene planes con nosotros y mueve sus hilos a conveniencia, te puso de pronto en Buenos Días República, en una entrevista que te hicimos inicialmente, y luego empezaste a volver al programa de manera, pudiéramos decir, paulatina, tocando temas de contenido social, pero con una pizca económica, sí, analizando un poco la sociedad dominicana, que regularmente no es vista con objetividad, porque cada uno de nosotros tiene nuestra subjetividad y es digno y es propio que cuando hagamos un análisis, pues nuestra subjetividad o partidaria o económica o empresarial pues se vea mezclada con esa opinión. Pero hay un fenómeno que quiero analizar contigo, un fenómeno que en República Dominicana está sucediendo, y son las marchas y las protestas sociales. Recordaremos, usted lo recuerda, querido público, que República Dominicana hace unos años empezó una fuerte, podríamos decir, marcha, protesta, demanda hacia que se invirtiera el 4% al sector educativo. En ese momento el color era, ¿cuál era el color? Amarillo. Y se logró el objetivo. El presidente Danilo Medina, en sus primeros 4 años de gobierno, acogió esa demanda de la sociedad civil e implantó en el presupuesto la inversión del 4%. Pero ahora la lucha es hacia la transparencia, hacia el cese de la impunidad. Contigo quiero analizar un poco ese fenómeno social de comunicación, de disgusto, de deseo de cambios que está haciendo nuestra sociedad civil. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Mira, yo creo que la historia en República Dominicana ha ido acumulando una serie de experiencias que ha hecho que la población, en principio, se sintiera indefensa y por muchos años se conformara sencillamente con quejarse y con sencillamente volver a enamorarse de los diferentes proyectos políticos que le fueron ofertados en cada cuatrenio, con algunas alzas, con algunas bajas, con un proceso incluso de cambio en el tipo del tipo de protestas que se hacían, a veces matizadas con desórdenes y esas cosas. Y finalmente pues se está convergiendo en un tipo de protesta, yo creo que coayudado por las mismas redes sociales, que en cualquier momento la gente se entera de lo que está pasando, y al mismo tiempo sirve no solamente de medio de comunicación y de información, sino también de denuncia. Y yo creo que eso también ha hecho que se cuide un poco más la manera como se están manejando las cosas. Yo creo que la República Dominicana ha ido creciendo como país, madurando como país,
en ese sentido, aunque todavía hay muchas cosas pendientes. Hay una deuda social acumulada que los partidos políticos tradicionales han ido acumulando, valga la redundancia, en favor de su pueblo. Yo creo que la República Dominicana merece ser feliz. Y yo creo que hay un paradigma que pudiera estar retomándose y permitiendo que el país vuelva a lo básico, en el sentido de volver a ser esas personas alegres, esas personas cálidas, esas personas que eran capaces de detenerse en el camino y ayudar a cualquier persona sin temor. Son cosas que se han ido perdiendo. Y ese paradigma debería permitir que el norte de cualquier estrategia y de cualquier plan de gobierno sea lograr que el país sea más feliz. Y que en lugar de que el Estado, de que el pueblo de que el pueblo no sea el primer lugar, sino que el Estado sea el primer lugar, sea al revés. Es decir, que se pueda decir el Estado para el pueblo, no el pueblo para el Estado. Es decir, que los partidos políticos llegan al poder y lamentablemente no han cumplido su cometido en función de lo que el pueblo ha estado esperando. Y yo creo que el pueblo está en justo derecho tratando de que puedan resarcirse ciertas cosas que han estado ocurriendo. Sin embargo, Julián, yo he observado que esa impunidad rampante, desafiante a la sociedad, ese contubernio de la justicia en ocasiones con los delincuentes, de la policía en ocasiones con los delincuentes, hace que el dominicano pierda la esperanza. Pierda la esperanza, no, pierda la paciencia. Perdone, pierda la paciencia. Porque el dominicano no pierde la esperanza, el dominicano es un luchador. Y en la charla que tuvimos magistral del teniente general Soto Jiménez, que tuve el honor y el placer de estar contigo, porque estuviste junto a mí en esta charla, Soto Jiménez decía que el dominicano es una persona paciente, pero que un día dice, es más, tú vas a ver. ¿Sí? Y cuando llega ahí es que se desborda la paciencia y puede cometer cualquier imprudencia incluso. Y yo creo que estamos llegando a ese nivel porque en pantalla vamos a ver algo que en Latinoamérica se ha medido y es lo que se llama la justicia por su propia mano. La justicia por su propia mano son acciones que los ciudadanos comunes hacemos cuando estamos cansados de esperar que las autoridades respondan ante violaciones a derechos civiles, ante delitos que cometen los ladrones, los asaltantes, los violadores. La policía lo atrapa, la justicia lo suelta. Entonces llega un momento donde ese ciudadano dice, no más, la justicia la vamos a hacer nosotros. Y por eso República Dominicana, y oigan el dato, querido amable televidente, porque lo van a ver en pantalla, si ya no lo han visto, le pusieron la gráfica, y es que estamos ocupando el primer lugar en Latinoamérica de la ciudadanía que toma justicia por su propia mano. Y nosotros creíamos antes, Julián, que quienes eran más agresivos con eso eran los haitianos, que le ponían hasta una goma a la gente y lo quemaban cuando... Pero no, somos nosotros los dominicanos, hartos de e impotentes de la violencia de nuestro derecho, hacia nuestro derecho, de los delitos que cometen los delincuentes, de cuello blanco y delincuentes comunes. Entonces estamos tomando justicia por nuestra propia mano, matando a la gente que entran a nuestros barrios, a nuestras casas, amarrándolo y dándole golpes, que se ha visto esto, quemándole incluso las casas a gente que detectan en los barrios que han violado a una niña
o que han hecho tal o cual cosa. Y eso es peligroso. Es peligroso porque en esa vorágine de justicia por su propia mano, siempre hay inocentes que se ven afectados. ¿Qué pasa con nuestra sociedad, Julián Padilla? ¿Dónde nos perdimos? ¿Dónde perdimos la dirección? ¿Dónde nos salimos del camino? Sí, yo pienso que hay un concepto que nos puede ayudar a entender esto, y es lo que se conoce como desesperanza aprendida. Y llega un momento que ese haber aprendido no tener esperanza, en un país donde miles de jóvenes se gradúan, por ejemplo, en una universidad, cada rato uno se da cuenta de que salen 400 nuevos profesionales a la calle, y salen a la calle de verdad, porque muchos de ellos van a tener que conchar, muchos de ellos van a tener que dedicarse a otras actividades que no son las propias a lo que estudiaron. Es decir, que de repente hay muchas personas que no tienen la oportunidad de desarrollarse ni como persona ni como profesional. Todo eso va acumulando una desesperanza cuando la gente cree que no tiene la oportunidad para desarrollarse. Y entonces llega un momento en que conjuntamente con esa miseria, porque ayer decía el orador invitado, y citó creo que erróneamente a un líder político cuando decía que éramos un país pobre o que éramos un país mal administrado. Un país rico, pobremente administrado. Sí, pero también ese mismo líder planteó en una ocasión que pobre no solamente era aquel que no tenía empleo, sino aquel que no sabía cómo trabajar. Y el reto que tienen los muchachos que salen de las universidades es realmente poder tener un oficio. Muchos de ellos salen con un título, pero no saben qué hacer con el conocimiento que tienen, porque no han tenido la oportunidad de tener experiencia de practicar trabajo y de practicar el aprendizaje. Muy pocas carreras realmente someten al estudiante en desarrollo a un proceso práctico, donde el ejercicio de su profesión pues se pueda ver como algo que se desarrolla. Entonces, toda esa situación que tiene que ver con el empleo, con la posibilidad de ser productivo, dicen que el ocio es la madre de los vicios, y una cantidad de gente, mucha que no estudió porque no tuvieron la oportunidad de estudiar, otros que estudiaron y que ven que no les sirvió de nada porque no consiguen empleo, se suman a una serie de gente que tampoco les interesa eso y que entienden que su vida debe ser delinquir. Otros que lo que ven es el ejemplo de una serie de personas, estudiadas o no, pero que de repente cambia su estatus económico de una manera milagrosa y ostentan en las calles esos dineros que mucha gente entiende que eran del pueblo y que de alguna manera ahora pasaron a ser parte de una persona. No importa cómo se llame, estamos hablando de una situación de 30, 40, 50 años. Y entonces eso ha creado una cultura en la República Dominicana, una cultura donde la gente quiere tener su oportunidad también para lo mismo. Y ante esa situación generalizada, estamos entonces hablando de eso que tú mencionas, que es la transparencia, que es la impunidad, que es el hacer justicia por sus manos. Llega un momento en que no solamente se produce la desconfianza entre nosotros mismos, ya la gente no piensa que el otro tiene buena fe. No importa que se trate de una conversación sencilla o que se trate de una negociación o de un servicio. Imagínese usted si se trata de una situación en una litis o en una situación donde se arriesga la vida de alguien. O sea, la desconfianza y la parte que se ha perdido, yo creo que ha sido la institucionalidad en la República Dominicana. No hay respeto por las instituciones ni por las autoridades. Como consecuencia de todo este drama. Como consecuencia del irrespeto que las autoridades han tenido. Claro, claro, porque cuando les ha tocado fungir en sus respectivas posiciones, pues han abusado del poder. Y en vez de utilizar el poder para servir, han utilizado el poder para servirse. Y entonces eso ha creado realmente una situación que se ha generalizado en el país. Se han proliferado los partidos políticos, muchísimos partidos políticos. Que no reúnen ni 3 gatos. Yo no sé cuántos presidentes o aspirantes a presidente de la República hemos tenido, que quizás tenemos ahí un dato comparable con otros países de la región. Mucha gente quiere tener un partido político porque recibe un dinero fijo de la Junta Central Electoral
independiente. Y le da estatus también. Y le da un estatus. Y todo eso se suma a esa corriente postmoderna de conseguir el dinero rápido, de satisfacer sus necesidades ya, de no trabajar y esperar y sembrar para cosechar, sino sencillamente lo quieren para allá. Hay un autor, conferencista japonés, el doctor Yokoi Kendry, no sé si lo has escuchado. Yokoi Kendry plantea de que en Japón las empresas y los empresarios tardan en cosechar su éxito, lo hacen paulatinamente. Que incluso en Japón, cuando alguien se saca la lotería, no lo muestra, porque le da vergüenza ostentar dinero que no ha sido producto de su trabajo. Y que, por ejemplo, en Latinoamérica, si nosotros tenemos 3 o 4 años impulsando una empresa y esa empresa no nos da para comprar una finca o para comprar un carro nuevo o un apartamento nuevo, entonces eso no sirve para nada, lo cerramos. Y que por el contrario, cuando esa empresa empieza a parir dinero, lo primero dinero que pare, cuando queremos comprar una jipeta. Así es. Y nos descapitalizamos y terminamos sin plata. Entonces, es un buen aprendizaje de Yokoi Kendry, un consultor internacional, que nos empieza a hacer ver que todo necesita un proceso y que nada se consigue de la noche a la mañana. Y que esa cultura del podríamos decir, del fast food, de todo rápido, la comida rápida, que lo queremos aplicar a nuestro argot empresarial, no es bueno, porque lo que no siembra, lo que no echa raíces, con cualquier brisita se va. Sí. Es el mensaje. Nosotros vamos a un corte comercial y tras la pausa vamos a seguir analizando con nuestro gran amigo Julián Padilla, sociedad, societet y protestas sociales. Es el tema que tenemos hoy, aquí en Imagen Pública Televisión. Soy Mariano Abreu y vuelvo en segundo. Sociedad, protestas, societet, es el tema que tengo con Julián Padilla. Y cuando hablo de societet, la gente pregunta, pero ¿a qué te refieres, Mariano? Me refiero a que hay una sociedad aquí que en la vitrina se presenta con ribetes de alta sociedad. Y en el fondo, esos que nos administran, esos que trazan nuestras políticas públicas, son los que al final caen presos por corrupción, son los que al final caen presos por lavado, son los que al final se ven vinculados al narcotráfico, y son los que al final, dice un ex procurador, consiguen escaños perdón, en el Congreso teniendo vinculación con el narcotráfico. Tú recordarás que Domínguez Brito dijo perdón, que de los electos diputados habían varios con vinculaciones al narcotráfico. Lo malo de esto es que él no dio nombre. Entonces ahí también hay contubernio, porque si él tenía esa información, debió denunciar, debió actuar, porque él es era el Procurador General de la República. Entonces nos dejó que se infiltrara en nuestros congresos esos congresistas que él decía que estaban de alguna forma siendo financiados por el narcotráfico. Sin embargo, Domínguez Brito fue premiado con un ministerio como el Ministerio de Medio Ambiente, que tiene una nómina grandísima, y que él de ese ministerio pues puede dar empleo, pues puede tener acciones de vigencia pública como la ha tenido en los últimos meses, y como él tiene un proyecto político hacia la presidencia futuramente, pues tiene su vigencia. Por eso la gente se harta. Por eso, como dice Soto Jiménez, el dominicano un día dice, y es más. Y es más, voy para la calle, y es más, arma un movimiento social
que le pone un color, en este caso verde, y es más, llena la capital con una marcha multitudinaria, y es más, vamos para Santiago, y es más, entonces, ya más finamente, la sociedad empieza a fuñirse. Y por eso esa gráfica que hablé en el segmento pasado, de la justicia por su propia mano, ahí vemos que de los 10 países de Latinoamérica, nuestra amada República Dominicana se encuentra en el número 1. Y se encuentra en el número 1 por ese y más. Ese y más es el que te lleva a tomar la justicia por tu propia mano, y nosotros estamos por encima de Paraguay, que es el segundo. Luego Perú, nosotros tenemos 43 alrededor, 43%, Paraguay alrededor de 42%, Perú alrededor de 41%, le sigue Honduras, El Salvador, Ecuador, Bolivia, Estados Unidos, Jamaica y Haití. Fíjate dónde está Haití, hermano. Fíjate dónde está Haití. Haití está, de esos 10 países, en la escala menor que pudiéramos estar viendo, y esta fuente es Infobae, con datos de el Barómetro de las Américas del acto del 2014, o sea, eso es reciente. El 2014 la cosa estaba incluso más calmada que la que tenemos hoy como sociedad. ¿Cómo sería hoy? ¿Cómo sería hoy la indignación del dominicano? ¿Cómo estaría y qué estaría pasando en nuestros barrios y provincias cuando atrapa esa sociedad, esos amigos del barrio, a un ladrón en su comunidad? ¿Qué se vislumbra, Julián, en términos de mediano y corto plazo? Mira, la política criminal que pueda tener un país, eso lo define normalmente la Procuraduría General de la República, ¿verdad? Y el equipo de trabajo que plantea ese tipo de medidas, la Policía Nacional y el grupo fáctico que tiene que ver con todo eso, la inteligencia que tenga el país. A mí me parece que es una preocupación que tiene todo el pueblo y que también tiene que tener obligatoriamente el Procurador General de la República, y que tuvo que haber tenido también Domínguez Brito, independientemente de cualquier pensamiento que pueda tener alguien a favor o en contra, o de sus aspiraciones, si las tiene. Yo creo que realmente luchar contra ese flagelo no es tan fácil. No es tan fácil porque la descomposición que tiene el país a nivel de valores, por esa cultura que veníamos hablando ahorita, y ese deseo de conseguir dinero rápido, y ese cambio, un cambio de paradigma en República Dominicana. Antes la gente juntaba dinero, lo conseguía como sea, para irse en una yola. Eso fue un proceso, ¿verdad?, de muchos años. Y llegó un momento en que la gente pensó, bueno, pero en vez de irme en una yola, me voy a dedicar al microtráfico, para que me coma un tiburón, que me maten en la calle, y quizás tengo problemas, quizás tengo suerte y no me matan. Y doy el palo, y por ahí yo sigo. Pero volvió a cambiar el esquema, según se dice o se dijo en la prensa. Ya no era que la gente ganaba dinero con esto, sino que era mercancía la que tenía que distribuir. Y ahí entonces el negocio que tenían ellos comenzó a dañarse para ellos. Yo creo que es una situación muy difícil. Yo recuerdo que en una ocasión un amigo que estaba en aquellos momentos siendo militar, ya no es militar, me dijo, mira, yo le aconsejo a cualquier persona, y yo creo que aplica ahora más que nunca, y eso me lo dijo hace 15 años atrás, o 10 años atrás, me dijo, después de las 2 de la mañana en República Dominicana no hay seguridad para nadie, porque hay un submundo que opera, que no es el mundo que nosotros conocemos. Y en ese submundo, que es el submundo de la criminalidad, así hay jefes, síndicos, diputados, y entre ellos, no es que son diputados elegidos por el pueblo, que se llaman así entre ellos. Aquí hay escuelas para delinquir, me decía esa persona. Y yo, ¿cómo escuela para delinquir? Oh, pero fácil. Aquí hay gente que te enseñan a ti a atracar. Así como te enseñan a leer y escribir. O sea, fueron cosas que a mí me llamaron la atención. Y en aquellos momentos no se hablaba todavía, 15 años atrás, de lo que está ocurriendo ahora. Es decir, que no solamente viene el conocimiento de hacerlo mal hecho,
como consecuencia de la transculturación o de las deportaciones de personas que han tenido experiencias en Estados Unidos y que vienen ya programados. Acabado. Sí, un producto acabado, sino que también aquí hay gente que aparentemente se dedica a eso, porque ese es su negocio. Entonces, esa criminalidad se ha desbordado, la gente necesita vivir, la gente necesita sobrevivir, hay un porcentaje, hay una mezcla de personas que roban para vivir y otros que roban porque ese es su modus operandi y porque su corazón y su maldad a eso lo lleva. Hay una mezcla porque este es un país pobre, este no es un país rico. Y cada día más este país está siendo un mercado más pequeño porque hay más personas preparadas, salen de las universidades a querer ofrecer sus servicios y tienen menos posibilidades de clientes. Ya. Sin embargo, es un país que crece anualmente. Recientemente el crecimiento del Producto Interno Bruto se evidencia en un 6.18%. Recientemente, en 2016, República Dominicana fue reconocida como el destino turístico de América Latina y el Caribe más importante, pero también fue reconocida por ser el destino de golf más importante en turismo. El Valdés Albizu, en unas declaraciones recientes, mantiene como República Dominicana a través de los últimos 3 años ha mantenido un crecimiento en Latinoamérica constante de un 3%. Y en economías que se han deprimido, nosotros seguimos creciendo en algunas industrias que se han deprimido en otros países. ¿Qué nos está faltando? Porque eso no se ve. Porque ese crecimiento a lo macro no se ve en Cristo Rey, no se ve en lo Alcarrizo. ¿Qué es lo que sucede? Mira, es que el tema de la distribución de la riqueza, y mira que ahora mismo te puedes poner, chequeas el presupuesto, la ejecución del presupuesto, hay un porcentaje altísimo de gasto corriente. De hecho, hoy salía en el periódico que el Fondo Monetario planteaba que era necesario que el gobierno pues tuviera más control sobre el gasto corriente. Porcentaje muy alto aparentemente del gasto total en gasto corriente contra lo que son las inversiones públicas. Alguien decía en estos días que eso era para mantener un poco compensada a la sociedad. Otros lo ven que eso es una manera de tener un clientelismo, ¿verdad? Político. Poder invertir más para tener más adeptos. Exactamente, para poder entonces mañana pues tener un arsenal, si se quiere, político, una maquinaria más fuerte. Pero definitivamente hay una tasa de quiebra de muchísimas empresas pequeñas, emprendedoras que salen al mercado. Se dice que la tasa de quiebra anda por el 60%, 80%, 85%. ¿Tan alto? Sí, que antes de 2 años la mayoría de las empresas pequeñas quiebran. Wow. Hay muchos factores y muchas razones por las cuales quiebran, pero evidentemente de que hay situaciones que tienen que ver con el costo de operar, costo de la energía, impuestos, el tema de del mismo conocimiento que tiene el dueño o la necesidad de que sea el dueño que lo haga porque el que sabe hacerlo es él, la imposibilidad de mantener una nómina y de crecer. Hay ciertas cosas que no hacen que una pequeñita empresa, una microempresa pues se desarrolle. A pesar de que hay préstamos ahora y todo eso, pero como quiera que sea. Y esas personas desmotivadas son las que van a las marchas. Esas personas desmotivadas son las que compran un poloche verde y se lo ponen. Esos dueños de empresas en quiebra y emprendedores son los que un día deciden marchar y decirle no más, porque la corrupción, la impunidad, el dinero que ustedes se están llevando a los bolsillos es el dinero que me han cobrado a mí de mis impuestos a razón de incluso yo quebrar por estarlo pagando y ustedes enriquecerse. Señor, bueno, muchas gracias. Gracias, Mariano. Muchas gracias. Julián Padilla fue nuestro invitado, una persona con la cual siempre podemos conversar. A usted, cuídese, mímase, apapáchese. Usted es la persona más importante del planeta. Muchas gracias por su sintonía. Nos vemos pronto.